Bueno, buenas tardes a todos. Hoy estamos con mi amigo Alan, Alan Lorenzana, desde Honduras. Y Alan, me gustaría que te presentes solo un poquito, un poquito del panorama de tu vida, quién sos, qué estás haciendo, dónde vivís, aunque yo hablé un poquitito, bueno, me gustaría que expandas en eso, por favor. Alan. Claro, y eh, bendiciones a cada uno. Qué bendición estar con ustedes compartiendo. Gracias, Ogi, por invitarme. Mi nombre es Alan Lorenzana. Soy pastor eh, de una iglesia independiente en la ciudad de La Ceiba, en Honduras. Tengo 62 años, 5 nietos, 3 hijos, muy felizmente casado. Agradecido con Dios que nos llamó a conocerle desde la adolescencia. Yo vine al Señor a los 13 años, en medio de un movimiento juvenil hacia Jesús, eh, en el cual muchísimos jóvenes en nuestro país vinieron también a conocer a Cristo. Esto fue en 1975. O sea, yo conocí a Cristo en el 75, ya tengo 40 y algo años de conocerlo. Eh, Básicamente en este movimiento que comenzamos, se esperaba que todo el mundo hiciera lo que aparece en la Biblia. Así que mi primer discípulo lo hice y fue mi hermano menor, Marvin, el día que le entregué mi vida yo a Cristo. Ese día yo llegué tan feliz a mi casa que me fui directo a ordenarle a mi hermanito menor que le entregara su vida a Cristo, porque no le pedí permiso, sino que le dije, tenés que recibir a Cristo, ¿verdad? Eh, y pues él también sirve al Señor, también es ministro del Evangelio. Y es una bendición haber entregado mi vida a Cristo desde joven, desde el primer pastorado, mi primer grupo que yo dirigí, tenía 16 años. Eh, Era un grupo en el que todas las semanas, el día martes, salíamos a evangelizar a los muchachitos que estaban, a los jóvenes también, que estaban en la calle, en el vecindario donde trabajábamos. Y el miércoles teníamos nuestra iglesia en casa, nuestro grupo en el hogar de una familia del vecindario, Colonia 15 de septiembre en Tegucigalpa, Honduras, que es donde yo nací. Ahí teníamos al final, el grupo era un grupo como de 50 muchachos y se fue extendiendo y se fueron comenzando nuevos grupos en diferentes vecindarios a partir de este grupo mío. Eh, Así que estuvimos creo que 7 u 8 grupos hijos, ¿verdad? Eh, Iglesias en casa, hijas de ese grupo. Eso cuando teníamos que 16, 17 años. Ahí conocí a mi esposa, por cierto, quien era oveja mía. Yo la bauticé a Gualdina, mi esposa. Eh, y pues también sirviendo al Señor nos casamos. Eh, no pensé nunca realmente dedicarme a tiempo completo a pastorear. No sentía la necesidad de estar haciendo eso, sobre todo en los primeros años de mi fe, porque eh, ya servía al Señor, ya pastoreaba gente, ya evangelizaba, ya enseñaba la palabra de Dios. eh, y hay muchas iglesias que no tenían la cantidad de personas que que tenía yo en ese grupo entonces, y que tampoco se multiplicaban tan rápidamente. Entonces, igual me estudié economía en la universidad y predicamos el evangelio en la universidad, comenzamos también grupos en la universidad, comenzamos grupos desde el colegio, ¿verdad? Yo estudié en colegio católico y fíjate que eh, varios compañeros que nos habíamos entregado a Cristo ahí eh, en la iglesia, que nos reuníamos, que tampoco le llamamos la iglesia y tampoco le llamábamos templo al sitio donde nos reuníamos, era la reunión. La forma más formal con la que le llamábamos era coffee house, porque después de la reunión había café, había galletas, había popcorn, cuando nos iba bien habían hamburguesas, ¿verdad? Wow. Entonces, sí, era muy jovial. Era un movimiento de Jesús de los 70, ¿verdad? Eso era Wow. lo que pasó. Entonces, teniendo, Increíble, Alan. Increíble sí, eso, ¿no? Increíble. Está buenísimo. Ahora, yo te conocí, nos conocimos hace como 8 años, alrededor de 8 años, y estabas pastoreando en una iglesia y tenías tus discípulos ahí, tu gente.
y yo te vi que estabas como que tratando de sacar a la gente para afuera, ¿verdad? Era como unas ganas de decir, ok, quiero, según lo que me estás contando, quiero revivir lo que viví en esa época al principio. Pero hubo un proceso de que desde eso, que estaba totalmente vivo, la gente se empezó a quedar otra vez adentro y después vos empezaste otra vez a tratar de sacarla para afuera. Contanos un poquito qué pasó así, cómo conociste o cómo recapacitaste, de decir, wow, íbamos bien, volvimos, seguimos, pero ahora tenemos que volver al principio. ¿Cómo fue esa Hoy pensamiento? y amigos, todos los movimientos de Jesús, todos los avivamientos, comienzan siempre extremadamente orgánicos y en las orillas. Así fue lo nuestro. Inclusive las iglesias tradicionales nos miraban mal, ¿verdad? A estos grupos juveniles que éramos tan despiertos y tan dispuestos porque mm, éramos demasiado naturales, demasiado espontáneos, ¿verdad? Y la iglesia normalmente tiende a organizar esquemas sumamente cuadrados y muy jerárquicos y súper formalizados, que por cierto no caminan también con el grupo de edad de la juventud. Y nosotros éramos muchachos, éramos jóvenes, ¿verdad? Si queríamos tener una vigilia, no es que el pastorado decía vamos a tener una vigilia, sino que cualquier dos hermanos decían vámonos a orar. Cuando menos acordabas tenías 15 o 20 hermanos de rodillas llorando al Señor. Wow. Eh, Alguien decía, ve, vamos al hospital, ahí hay gente que necesita de Cristo y agarrábamos una docena de personas a ir a visitar. A veces nos metíamos hasta subrepticiamente al hospital porque siempre había guardia, ¿verdad? O a cualquier lugar, a la cárcel, donde sea que pudiéramos nos metíamos, ¿verdad? Y llevábamos un mensaje de testimonio, más que todo, ¿verdad? De lo que el Señor había hecho en nuestras vidas. Pero siempre hay un proceso de formalización, como de institucionalización muy fuerte en la iglesia cristiana. De alguna manera, llega el momento en que necesitamos, parece que necesitáramos controlar más, dirigir más nosotros lo que está haciendo Dios, y tendemos a formalizar lo que se está haciendo. Yo recuerdo, fíjate, que el proceso nuestro pasó con que el misionero que comenzó este trabajo o esta obra eh, nos llevó a un retiro a todos los jóvenes, al liderazgo de jóvenes, y nos presentó dos opciones. Nos dijo, miren, de aquí en adelante podemos continuar siendo un movimiento para eclesiástico tipo Campus Crusade y otras organizaciones de los navegantes, algún movimiento juvenil, o podemos volvernos una denominación cristiana aquí en el país, ¿verdad? Y sacar una personería jurídica y desarrollarnos de esa manera. Y él nos hizo el pro y el contra de ambas cosas, pero la verdad nosotros éramos muchachos y no entendíamos mucho de lo que él nos estaba diciendo. Yo creo que él quería ser denominación y eso produciría tal vez, no sé, más reconocimiento, más oportunidades frente al Estado, a saber qué tenía en la mente él. Pero eso fue lo que nos vendió mejor. Y cuando votamos que íbamos a hacer una denominación y en eso nos convertimos. A lo largo de los años, pues por supuesto, seguimos el camino de formalización y de institucionalización que han seguido la mayor parte de las iglesias cristianas en la historia. Eh, y Entonces, eso va Alan, llevando, sí, dime. podríamos decir que empezaron un movimiento totalmente, como dijiste, orgánico, pero descentralizado, donde todos los Ujú. integrantes del grupo, todos podían hacer lo mismo, todos podían ir a ser discípulos, bautizar, reunirse, no tenían que tener una cabeza que les dijera qué tenían que hacer, pero después con este proceso de formalización empezaron a organizarse de una forma que pusieron un liderazgo organizado donde el liderazgo ese era el que mandaba más o menos, ¿no? ¿Algo así? ¿O cómo fue? Es correcto, se desarrolló una jerarquía más clara, se hicieron estudios bíblicos sobre la autoridad espiritual, ¿verdad? Se incorporó todo eso a un proceso de discipulado de 3 niveles. Eh, el discipulado era un poquito más relacional al principio, ¿verdad? Pasábamos metidos en la casa de nuestro discipulador y andábamos juntos todo el tiempo, hacíamos paseos, ¿verdad? Actividades juntos. Había mucha relación, pero no era solo lo que nosotros, no era solo, la iglesia no era solo lo que pasaba el día de la reunión, sino que teníamos realmente una relación comunitaria más completa, más compleja. Eh, Pasábamos más tiempo juntos, ¿verdad? Eh, pero
eventualmente, pues esa cosa fue institucionalizando y fue agarrando el camino de lo que sigue todas las iglesias cristianas en general. Eh, y entonces cada vez más el trabajo en la iglesia, en la obra del Señor, era más orientado a lo que pasaba en las reuniones, eh, primordialmente, y todo más reglamentado, digamos, era más reglamentado, más dirigido desde arriba. Y eso, pues, no nos pareció mal, ¿verdad? Al principio nos pareció bien. Este movimiento se convirtió en una de las iglesias más significativas en todo el país, ¿verdad? Nosotros, nuestra congregación llegó a tener una plaza en la que cabían, ¿qué? 7,000, 8,000 personas, más una serie de edificios, emisora de radio, eh, sistemas de, ¿cómo se llamaba? Servicios médicos y una cantidad de cosas extras que se fueron sumando, centros de rehabilitación. eh, y todo eso se fue expandiendo a otros lugares del país y aún afuera del país. O sea, iba bien, todos nos sentíamos bastante contentos con esto, ¿verdad? Y básicamente, mis primeros 24 años de vida cristiana, yo ni siquiera puse un pie en otra iglesia, nunca sentí necesidad. Eh, Ahí conocí a mi esposa, ahí me casé, ahí presenté a mis hijos al Señor pero todo fue caminando. Pero sin embargo, con el tiempo, a medida que va creciendo una iglesia y se convierte también en una mega iglesia, eh, cambia mucho de lo que es el estilo y la cultura de lo que significa ser cristiano en una iglesia eh, ya más formal y sobre todo a nivel de una media iglesia. Cambia, ¿verdad? Algunas cosas para bien, algunas otras cosas para mal, ¿verdad? Eh, Alguna de las cosas es hay mucho menos relación entre las personas. Hay muchísima gente que asiste a la iglesia que ni se conoce, ¿verdad? Tú no sabes quiénes son, ¿verdad? El discipulado deja de ser relacional y se convierte solamente en una clase de teología, ¿verdad? Que básicamente es teoría, ¿verdad? Muy poco práctico. Y eso va dañando el pensamiento o el sentimiento que teníamos de que todos nosotros, los creyentes, éramos ministros del Evangelio y que todos nosotros, los creyentes, todos, ¿verdad? Éramos también sacerdotes, eh, ¿verdad? Y con la capacidad, pues, de ejercer ministerio. Se definió como más claramente quién podía y quién no podía hacer ministerio. Eh, Bueno, con lo que normalmente pasa es que le robas ministros a la obra, ¿verdad? El Señor nos dice que oremos para que Dios mande obreros a la mies, pero al institucionalizarlos muchas veces, lo que hacemos es quitarle a mucha gente la posibilidad de ser ministro. No lo hacemos de manera intencional, ¿verdad? Esto sucede, es la tradición que vemos en la mayor parte de las congregaciones, iglesias, denominaciones, pero en la práctica es un efecto secundario, ¿verdad? Le quitamos, cuando le ponemos solo a ciertas personas con carnet y permiso y licencia para ejercer ministerio, eh, lo que estás haciendo es que básicamente le estás robando al resto del cuerpo de Cristo la capacidad de hacerlo. Llega el momento en que ni siquiera se siente que ellos tienen por qué. Para eso tienes cristianos profesionales, cristianos que alguien denominó, que alguien ordenó para hacerlo, ¿verdad? La denominación. Y entonces quedan unos pocos tratando de hacer el trabajo que tendría que estar haciendo toda la iglesia en su conjunto. Eh, bueno, pasaron años, ¿verdad? Hice de todo en la iglesia. Martín, anduve de chofer, ¿verdad? De tesorero, de bueno, encargado de consejería para matrimonios. Bueno, lo que menciona, lo de la puerta, de Ujier, lo que sea, siempre queriendo servir al Señor lo hice. Anduvimos haciendo evangelismo callejero por las calles. Hicimos de todo lo que se puede hacer en una iglesia. Pero sin embargo, todo desde la plataforma de mi profesión, siempre trabajando en mi negocio, en mi profesión. Yo soy economista de estudio, ¿verdad? Mi esposa es farmacéutica. Eh, pero ya al cumplir los 40 años, mi pastor se acercó y me preguntó me dice, yo sé que tú has servido al Señor y has querido servir al Señor siempre toda la vida. Ahora hay una oportunidad para que lo hagas a tiempo completo. Y él me contó que habían un par de grupos que le habían llamado pidiendo a CCI, que es la denominación nuestra, cobertura, que le enviaran un pastor. Uno quedaba en Canadá, que es en Vancouver, en Canadá, y otro era en La Ceiba, aquí en mi mismo país.
Y después de orar muy intensamente por mucho rato con mi esposa, eh, sentimos que el Señor nos estaba llamando para venirnos aquí a la Ceiba y nos venimos acá a comenzar esta obra que comenzamos, ¿verdad? Nuestra iglesia local aquí en la Ceiba, que aún seguimos pastoreando. Me ayudaron a comenzarla mis hijas, ¿verdad? Una de ellas era ministra de alabanza, la otra era la encargada del Ministerio de Niños. Mi hijo menor era un niño dentro del Ministerio de Niños, tenía 4 años cuando venimos aquí. Y también algunos otros hermanos de la iglesia local de San Pedro Sula que nos envió. Amén, amén. Eh, Entonces, una pregunta. Entonces, cuando llegaste con el mismo modelo que habías visto en la iglesia grande, ¿verdad? Correcto, ya para ese entonces, lo vivido en la juventud, en la adolescencia, ya solamente era un recuerdo muy bendecido, muy agradable de un arranque hermoso en la fe, pero ya estábamos bastante acostumbrados a toda la esquemática que manejamos todas las iglesias, ¿verdad? Eh, y básicamente lo que yo quería hacer era replicar la iglesia de la cual salí. Yo vine a mi ciudad, donde estoy, con la intención de comenzar una iglesia del mismo estilo completamente de la cual salí. Y así hice, y eso es lo que fundamos. Sin embargo, después de unos que empezamos aquí en 2003, para el 2011, para el 2012, eh, alguien me prestó un libro. Un misionero británico, amigo mío, me prestó un libro, se llama Siempre Suficiente. Y en este libro aparecía, en la página de en medio, aparecía una foto y el escritor del libro tenía un pie de foto que decía, estos son nuestros pastores de la iglesia número 100, ¿verdad? Es una foto de una gente en África, pastores de Mozambique que aparecían en la foto. Y yo cuando leí eso, Ogi, yo pensé, esto tiene que ser un error de imprenta, porque tú, por lo que has leído de ese libro, tú no lees el libro y no sabes que esa gente tiene 7 u 8 años, más o menos lo que yo tengo en la Ceiba en ese momento. Y está hablando de que ha plantado 100 iglesias, ¿verdad? Entonces, yo a ese momento, yo sé que en el modelo que yo estoy siguiendo, lo duro, lo difícil, bueno, yo tenía 8, 9 años de haber plantado y yo todavía no estaba seguro si ya la iglesia estaba terminada de plantar, ¿verdad? Yo Wow. decía, ¿qué pasa si me voy ahora? ¿Seguirá esto? ¿La gente continuará? ¿Cómo funciona esto? Y él en ese libro está hablando de que ha plantado 100 iglesias en mi mismo periodo de tiempo. A mí me pareció un error de imprenta, sinceramente. Serán 10 y si fueran 10, ya es exagerado, ¿verdad? Plantar una iglesia no es fácil, mucho menos 10, ¿verdad? Entonces, bueno, lo relegué un poquito ¿verdad? A una consideración secundaria, pero siempre me quedó rebotando como una pelotita de ping-pong en la cabeza, ¿verdad? Y después en un tiempo de oración con el Señor me hizo una pregunta, el Espíritu Santo, yo siento que él hablaba conmigo y me decía, Alan, ¿por qué? ¿Desde cuándo tú me has vuelto cesacionista? O sea, cesacionistas son aquellos que piensan que lo que Dios hacía antes no lo hacen ahora. Yo le dije, no, Señor, tú sabes que yo siempre creo que lo mismo que tú has hecho siempre tienes poder para seguir haciéndolo cuando tú quieras. ¿Y por qué te cuesta creer que mi iglesia puede tener la misma capacidad de crecimiento y multiplicación que como la que tú lees en el Nuevo Testamento? Y entonces mi reacción fue, o sea que sí se puede. Y entonces, ¿por qué yo no puedo? Y seguí buscando al Señor y llegué a preguntarle a Dios, ¿por qué no veo los frutos ni la capacidad de extensión del reino de Dios y de multiplicación en mi iglesia? Pues no estoy jugando a hacer iglesia. Yo tengo toda la carne en el asador y estoy arriesgándolo todo para plantar esta iglesia que hemos plantado, que estamos plantando con mi familia. Me moví de ciudad, cerré mi negocio, dejé la casa propia, me vine a alquilar a otro lugar. Bueno, toda la carne al asador. ¿Por qué los resultados no son como los del Nuevo Testamento? Y lo que sentí que Dios me devolvía en mi corazón es, eh, tú no ves los resultados de Pablo y de los otros apóstoles porque tú no haces lo mismo que ellos hicieron. Y eso me tomó porque hoy todos nosotros, todos los pastores de todas las iglesias, nos sentimos los más bíblicos del mundo. No hay iglesia ni hay pastor que no piensa que es muy bíblico, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y de alguna Sí. manera fallamos en leer el Nuevo Testamento libres del filtro de nuestras
denominaciones y de nuestras tradiciones sagradas protestantes. Eh, y cuando haces un buen examen y lees el Nuevo Testamento, no solo ves que ellos hacen diferente, sino que además sus resultados, sus frutos son distintos. Son mucho, mucho más poderosos y el poder de Dios se manifiesta de una manera más tremenda. ¿Verdad? Entonces el Señor me decía, hasta que no hagas como haces allí, como lees que lo hacían ellos, como lo hacía Jesús, no vas a ver resultados como los de ellos. ¿Verdad? No va a pasar. ¿Verdad? Y eso me lanzó a mí a un estudio, a investigar qué debería yo de aprender, de quién debería aprender yo, cómo podía acercarme más a nuevas lecturas más intensas del Nuevo Testamento, especialmente de los Evangelios y de Hechos, tratando de leer entre líneas qué es lo que estaban haciendo ahí. Un hermano que tú conoces, Minor, se acercó, me acuerdo, y me dice, pastor, ¿qué lees en este pasaje? Y me mostró un pasaje de Mateo donde dice que Jesús recorría toda Galilea y visitaba las aldeas y las ciudades de ellos y las sinagogas y anunciándoles el reino de Dios. Y entonces, ¿qué hay? ¿Hay algún mandamiento ahí? Me preguntan, no ves ningún mandamiento en ese pasaje. ¿Verdad? ¿Será que Wow. hay ahí alguna promesa? No había ninguna promesa en el pasaje. ¿Qué hay ahí? Lo que hay es una descripción, es la descripción de cómo Jesucristo hizo su misión. Es el modelo de Jesús. Es el ejemplo de cómo se hace. Entonces, el punto es, la pregunta siguiente es la de matar, ¿verdad? Y preguntó, pastor, ¿y si ese es el modelo de Jesús, dónde estamos recorriendo nosotros? Porque en el esquema tradicional de iglesia, la inmensa mayoría, por supuesto, tiene que haber toda clase de excepciones, pero la inmensa mayoría del ministerio se hace desde el templo y tú lo que estás es en el templo, en tu oficina, esperando que la gente que te necesita llegue a tu iglesia y te busque. Es que la gente no quiere ¿Verdad? venir. La gente no quiere venir. Pero, Nosotros pero la estamos gente está acá, perdida, ¿verdad? la gente está perdida, la gente no encuentra, está No quiere perdida. venir. Si Sí, no quieren, no quieren, porque yo estoy acá todos los domingos, ¿verdad? Predicando. exacto, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Que se fastidien, ¿verdad? Y no pueden venir porque es problema de ellos. Pero, ¿qué sucede? Cuando ves el modelo de Jesús, ves que él recorrió y fue a buscar lo que está perdido. Él no se quedó sentado en Galilea o ¿verdad? En Nazaret o donde sea que él viviera, ¿verdad? Él fue, ¿verdad? Porque fue enviado. Y él dice que de la misma manera que el Padre me envió, yo los envío. Está claro, la verdad no es difícil de entender, pero nosotros, aunque no estamos haciendo el modelo de Jesús y imitando a Jesús, sentimos que sí, porque lo que estamos haciendo es siguiendo, ¿verdad? Lo que hemos aprendido de quienes nos precedieron en el mundo eclesiástico, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, eso fue todo un proceso que ha durado varios años. Yo inclusive siento que aún estoy desaprendiendo y tratando de aprender. Y no es tan fácil ese cambio, esa transformación. Eh, una de las cosas es, ¿verdad? Yo pensaba por muchos años, oye, yo pensé que a mí me tocaba, yo era el ministro de la iglesia, entonces yo tenía que hacer la obra del ministerio, que ese era mi rol, mi trabajo. Mm. ¿Verdad? Pero releyendo el Nuevo Testamento, encuentro que Pablo dice que mi misión, mi trabajo, mi rol es capacitar a los santos para que ellos hagan la obra Hagan del el trabajo. ministerio. Esto significa que si yo tengo 200 miembros en mi iglesia, mi trabajo es capacitarlos a todos ellos para que hagan lo que yo sé hacer y si posible, mejor. ¿Verdad? Amén, amén. Y, Entonces, ¿verdad? Alan, en Ujú. estos dos últimos años has pasado por varios entrenamientos, has visto a Dios obrar de una forma increíble, has visto una multiplicación de discípulos que hacen discípulos, ¿verdad? Hay, Correcto. has pasado por un proceso, eso fue el Señor que te mostró. Algo que me podrías, algún testimonio que te haya llamado la atención de todo. Y vamos a tener otras entrevistas donde vas a poder desarrollar un poquito más la clase de entrenamientos que recibiste, qué clase de personas, cómo encontraste las personas que están con vos ahora. Todo eso lo vamos a ir desarrollando, pero ahora como para cerrar, me gustaría tener un buen testimonio. ¿Cuál es el testimonio que nos podrías dejar de lo que has hecho hasta ahora? ¿Qué has visto? Mira, yo lo que me doy cuenta o lo que he podido ver en mi propia existencia, mira, les he contado ahora hace un momento que el primer día
que yo vine a Cristo es el día en que yo hice mi primer discípulo, que es como les cuento de Marvin. Y eso continuó algún tiempo, ¿verdad? Esa necesidad, ese impulso de compartir el Evangelio con otros, me acompañó por varios años. Pero se perdió en el camino, porque de repente uno cae en modo mantenimiento, mantener lo que ya está, y no en modo extensión, no en modo alcance, no en modo misión. Entonces, eh, en los últimos, ¿qué serán? 2016 a la fecha, que serán ya 8 años, eh, yo he visto mucho, mucho más fruto en mi obrar para Dios, en mi acción ministerial, que en los primeros 30 y tantos años, 40 años de vida cristiana, ¿verdad? Y de servicio al Señor. Y básicamente se, se da a dos niveles. Se da al nivel de darme cuenta que mi trabajo es modelar. Y ese es el primer milagro. Eh, Verte a ti mismo como se vio Jesús a sí mismo y a su ministerio. Su trabajo es hacer la misión modelándola. Yo comparto el Evangelio eh, ante los ojos de mis discípulos porque ellos tienen que verlo, tienen que aprenderlo. Y eso genera multiplicación. Mucha gente no es lo mismo que tú les dices vayan y hagan, a que tú dices vamos y hagamos, ¿verdad? Vengan y vean, como les dijo Jesús a sus discípulos que le preguntaron, vengan y vean, acompáñenme, síganme. Cuando haces eso a la manera de Jesús, entonces empiezas a ver los frutos de Jesús. Para empezar, lo que tú haces, tu vida cristiana, tu ministerio cristiano, es mucho, mucho más excitante. Es una aventura, ¿verdad? El domingo cuando íbamos a hacer nuestro ritmo, el sábado, cuando íbamos por la tarde, que íbamos este sábado pasado, que íbamos a nuestro ritmo de evangelización semanal, iba muy alegre y yo salí de mi casa. No siempre salgo igual, ¿verdad? Hay veces que voy con los pies arrastrados, con sueño, cansado, pero este sábado iba yo muy energizado, muy alegre, muy agradecido con Dios la oportunidad de ir a compartir. Y me habló alguien, un amigo americano, y le dije, mira, ahorita voy, no te puedo atender porque voy a evangelizar y vamos a este ritmo. Pero él me dijo unas palabras, algo así como, ojalá que te vaya bien, yo sé que eso es muy difícil, esto y lo otro. No, no, le digo, esto es una aventura, le digo, esto es divertido. ¿Cómo así? Me dice, eso no se dice mucho en el Evangelio, que evangelizar o que hacer la obra del Señor es divertido. Es que cada vez es una sorpresa, no sabemos lo que Dios va a hacer. Siempre que salimos pasa algo, ¿verdad? Siempre que salimos pasa algo, esto es genial, ¿verdad? Ahí nos vemos, te voy a contar. Nos fuimos y pues nos encontramos con los hermanos a evangelizar. Y a mí me tocó compartir el Evangelio con un oficial de policía que me tuvo las 2 horas, no me dejó salir de él. El hombre con una sed tremenda de Cristo y le entregó su vida a Cristo con un arrepentimiento y confesión de pecados tan genuino como lo lees en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso no lo ves todos los días en la iglesia. Pasa, pero no lo ves como debiera verse. La iglesia crece porque las personas de otras iglesias se mudan a tu iglesia, ¿verdad? Por transferencia, no por extensión, no por conversión. Y entonces empiezas a ver tú el milagro de la conversión y el cambio de gentes que vienen tan cargadas de cosas que han hecho mientras estaban sin Cristo, y una transformación que da un gusto maravilloso experimentar. Pero también la multiplicación de discípulos, la gente que te ve hacer eso y que te acompaña, se enciende. El verdadero avivamiento, hermano, no son hablar en lenguas. El verdadero avivamiento no es una alabanza fabulosa. El verdadero avivamiento no consiste, ¿verdad?, en calambre, ¿verdad?, o caer desmayado en la presencia del Señor. El verdadero avivamiento sucede cuando la iglesia se despierta a cumplir su misión, obedientemente busca al perdido y ve el poder de Dios en el trabajo mientras se anda en la misión. Pero tú ves cómo salen fuera demonios, tú ves cómo se reconcilian los padres con sus hijos, los esposos con las esposas, cómo los que vivían atados de diferentes vicios son liberados, cómo las personas que estaban todos acomplejados y en la miseria son cambiados en su manera de verse y ver la vida. Ese es el milagro más fuerte y el verdadero avivamiento, la transformación de la vida de la gente, ¿verdad? Y el despertar de la iglesia. El cristiano que no está en misión es un cristiano que se enferma, es un cristiano de alto mantenimiento.
ocupa que lo estén cuidando todo el tiempo. Es un niño que nunca creció, ¿verdad? El cristiano que aprende a compartir el evangelio e incorpora el trabajo de la misión como parte normal y diaria de su vida espiritual, una disciplina normal de su vida espiritual, es un cristiano poderoso, es un cristiano lleno del Espíritu Santo, es un cristiano responsable, es un cristiano que difícilmente lo vas a ver deprimido porque la misión también es terapéutica para el alma. Cuando tú estás y Amén. compartes con otros, se alivian tus propias cargas. Te das cuenta que lo que tú tienes es poca cosa, ¿verdad? Amén. Así que, Entonces hermano, tu iglesia ha tenido una ujú, transformación desde enfocarse afuera, en el centro, a que el pastor sea el que haga todas las cosas, ahora a equipar y a movilizar a la gente para afuera. así es. eh, Te voy a y contar eso ha algo traído un ahí. avivamiento en la Sí, iglesia, pero no es que el pastor solamente dice, sino que hace juntamente con ellos y así tienen es. un ritmo semanal de trabajo, o sea, es algo constante y un enfoque que tienen en la misión. Eso es lo que he Sí, escuchado. quiero contarte algo. Cuando tú has crecido, has desarrollado una iglesia que no, sin una cultura de evangelización, discipulado y de ir, transformar esa cultura es difícil. Toma rato, toma tiempo y ocupa oración y ocupa una transmisión constante de la visión. Y aunque hagas todo eso, siempre va a haber gente que prefiere llegar a sentarse, porque esa es la tradición religiosa, la costumbre. Nosotros nuestro cristianismo lo vivimos de domingo a domingo, ¿verdad? Pero igual, un poco, el Señor me dijo esto, una vez que estaba yo decepcionado porque entrenamos a toda la iglesia para salir a evangelizar y los invitamos a ir a una evangelizada y llegaron 5, ¿verdad? Mm, wow. Y salimos, ganamos almas y todo, pero yo llegué a mi casa enojado y le fui a decir al Señor, Señor, cambiame la iglesia porque esta iglesia que tengo no te ama ni ama las almas. Y el Señor me dijo lo siguiente, estas son unas palabras que con esto voy a concluirte esta plática. El Señor lo que me dijo es, Alan, teneles paciencia. Tenle paciencia a tu iglesia, porque tú eres el único pastor que han tenido, ¿verdad? Que el Señor me enseñó el espejo. Yo estoy echando la culpa a ellos, pero yo soy el que les enseñé a ser cristianos a ellos, ¿verdad? Wow. Tú eres el único pastor. Yo te he tenido paciencia a ti, tú les tienes paciencia a ellos. Trabaja con los que quieran. Si 5 quieren, con 5 trabaja. Y también me dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Y eso es lo que ha ido pasando, un poco de paciencia, ¿verdad? Trabajar con los que quieren y poco a poco otros van dándose cuenta de que es maravilloso ser cristiano cuando eres un cristiano que está en misión. ¿Verdad? Amén. No hay no hay día aburrido, ¿verdad? Amén. Es un día Amén. muy hermoso. Entonces, eh, y pues ahí vamos, ¿verdad? Yo a la gente le digo, mire, mi iglesia no es la iglesia perfecta, ni mucho menos, pero cuando empezamos a tratar de cambiar la cultura hacia una cultura más misional, más en forma de movimiento, yo me reuní con todos mis líderes de la iglesia, les expliqué lo que íbamos a hacer, hice un renglón en una pizarra, puse el dedo, les dije, nunca vamos a quitar el dedo de este renglón. Este es el renglón en el cual la iglesia se moviliza a buscar a los perdidos. Aquí lo voy a dejar, no se va a mover mucho. Tomen una foto a mi dedo en el renglón porque ese es el renglón donde nos vamos a morir. Esa es la colina que nos vamos a morir, ¿verdad? Amén. En la Amén. colina de movilizar a la iglesia para que cumpla su misión. Amén. Amén. Bueno, uf, tremendo, Alan. Muchísimas, muchísimas gracias. Qué bendición escuchar eso. Y ya vamos a tener otras oportunidades de hablar más, para que cuentes más, cuentes un poquito del proceso que has hecho para movilizar la iglesia, como has contado que no ha sido fácil, ha sido duro, pero no has sacado el dedo del renglón, eso es lo importante. Así que bendiciones y adelante, seguimos adelante, evangelizando, haciendo discípulos, que hagan discípulos y multiplicando hasta que no quede ningún lugar sin alcanzar en el área donde estamos y en todos los lugares donde el Señor nos mande, ¿verdad? Así que Amén. bendiciones. Te agradezco mucho, Gui. Gracias a todos por escucharnos y un gran abrazo en Cristo. Ánimo, ¿verdad? En toda la obra hay fruto. En la obra del Señor nunca se trabaja en vano, hermano. Bendiciones a todos. Amén.